tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida desde la Secretaría de Gobernación, desde el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, a esta sesión que sin duda alguna pues va a ser de lo más relevante para nosotros. De verdad que el día de hoy es un gusto tener esta sesión con la cual estamos iniciando esta semana. Que tengan una gran semana todas y todos ustedes en sus respectivos lugares de trabajo. Para nosotros es un honor iniciar esta sesión y quisiera darles la más cordial bienvenida en nombre de la Secretaría de Gobernación, de la cual formamos parte, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y es un gran honor tener este ciclo de diálogos del derecho a la ciudad con un tema de lo más relevante el día de hoy, el derecho a la ciudad y la educación. El derecho a la ciudad puede entenderse como el derecho de todas las personas presentes y futuras a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar nuestras ciudades, pueblos y asentamientos urbanos, justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. Pues como ustedes saben, este es nuestro tercer año que tenemos con este ciclo, un ciclo que inició con una conversación un tanto informal con la UNESCO y que pensábamos que en un par de sesiones íbamos a resolver esto. Y vean, pues ahora ya tenemos una larga vida en este ciclo del derecho a la ciudad, y el día de hoy tenemos un gran tema: el derecho a la ciudad y la educación. Esta sesión tiene como objetivo resaltar el papel de la educación, entendida esta como un medio para el desarrollo de las personas, el bienestar de la sociedad y el ejercicio pleno del derecho a la ciudad para todos los habitantes presentes y futuros que habitamos en estos espacios urbanos. Y para esta exposición el día de hoy pues tenemos un gran privilegio, tenemos el honor de contar con nosotros con el doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Doctor, bienvenido. La verdad es que para nosotros es un gran honor recibirlo en esta casa de la Secretaría de Gobernación del INAFED. Sin duda alguna es un acontecimiento para todos los que nos dedicamos al desarrollo municipal tener la presencia de usted y tener la presencia de ANUYES, y sin duda alguna pues será un tema muy, muy destacado. Déjenme comentarles, amigas y amigos, que el doctor Luis Armando González Plasencia es originario de la Ciudad de México, obtuvo la licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Sociología del Derecho, otorgado por el Instituto Internacional de Sociología en la sede de Oñate, España, y el doctorado en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. El doctor es profesor emérito en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde imparte clases en el doctorado en Derecho y en el posgrado interinstitucional en Derechos Humanos. El doctor González Plasencia, entre 2019 y 2013, fue ombudsman de la Ciudad de México, fue rector de la Universidad de Tlaxcala en el periodo 2018 a 2022, y en este año fue elegido secretario general ejecutivo de la ANUYES. Doctor, de verdad que para nosotros es un privilegio tenerlo entre nosotros. Por lo que hace a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, la ANUYES, es una asociación no gubernamental de carácter plural que congrega a las principales instituciones de educación superior del país, tanto públicas como privadas. Actualmente cuenta con 211 universidades e instituciones de educación superior, de las cuales 181 son públicas y 30 particulares. Y lo que su común denominador es la voluntad para promover el mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. Entre sus tareas, la ANUYES coordina, con respeto a la autonomía y pluralidad de sus instituciones asociadas, el desarrollo de la educación superior, también contribuye a su fortalecimiento, participa con las autoridades educativas en la formulación de planes y programas nacionales de educación superior e impulsa la creación de organismos especializados para el mejoramiento de la calidad educativa.
tiene varios objetivos estratégicos. Yo solo me quisiera centrar en dos de ellos, que son los de fomentar la vinculación y el intercambio académico de las instituciones asociadas para incidir en el desarrollo regional y nacional, y el de contribuir a la integración y al desarrollo del sistema de educación superior. Para nosotros es un honor contar con su presencia, doctor González Plasencia. Sus reflexiones enriquecerán sin duda alguna la perspectiva de todos y todas las autoridades municipales, estatales que nos acompañan el día de hoy en esta sesión, el derecho a la ciudad y la educación. Doctor González Plasencia, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros y hacerse un espacio en su agenda, al igual que agradecemos a todo el equipo de Anuyes que el día de hoy está contribuyendo con esta magnífica presentación. Doctor, bienvenido. El micrófono es suyo. Gracias, Ernesto. Muy amable. Muy buenos días a todas y a todos. Pues desde la Anuyes, la verdad es que es un privilegio, una gran oportunidad la de poder estar ahora con el INAFED y con las autoridades municipales que estarán con nosotros a lo largo de los siguientes minutos para poder hablar un poco de educación, de qué tiene que ver la educación, particularmente la educación superior, con el derecho a la ciudad. Y bueno, para un poco darnos cuenta de que desde dos instituciones que podrían, digamos, podría parecer que no tienen relación ninguna, bueno, pues vamos a ver que sí hay una estrecha relación entre lo que hacen ustedes en el INEFED, lo que hacen las y los integrantes de los gobiernos municipales y lo que hacemos nosotros desde esta asociación y las universidades del país. Bueno, ya Ernesto avanzaba la definición del derecho a la ciudad. Me parece que eso es algo que ustedes habrán estudiado mucho, pero la definición da una serie de elementos que son muy interesantes para reflexionar, digamos, con más calma, ¿no? Para empezar, bueno, pues habría que preguntarse de dónde sale esta idea del derecho a la ciudad. Acá en la Ciudad de México, en la época en la que yo tuve la oportunidad de ser ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos de esta Ciudad de México, entonces Distrito Federal, comenzaron precisamente las discusiones con ONU Habitat y algunas organizaciones de la sociedad civil para incorporar el derecho a la ciudad al conjunto de derechos humanos que ya nuestra Constitución preveía y, digamos, avanzando hacia la necesidad también de incorporar este derecho a la entonces en preparación Constitución de la Ciudad de México. Todavía no teníamos la Constitución que hoy tenemos y ya desde entonces, bueno, empezábamos a hablar de la necesidad de incorporar este derecho. Sin embargo, la historia de este derecho se remonta a un par de décadas atrás. Como saben, es el filósofo francés Henri Lefebvre quien, a partir de la publicación de su libro, El derecho a la ciudad, que ocurrió a finales de los años 60, pone de manifiesto los procesos de, digamos, de transformación que estaban ocurriendo en las ciudades del mundo y que se caracterizan fundamentalmente por fenómenos relacionados con la mercantilización del propio espacio de las ciudades y el desplazamiento de las poblaciones y el deterioro de los derechos humanos, particularmente, pero no únicamente, de los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Pero como veremos en adelante, igualmente ello impacta en un deterioro de los derechos civiles y de los derechos políticos. El fenómeno que observó Henri Lefebvre es propio de todo un proceso que inició a tener lugar precisamente en esa época, cuando comienza, digamos, esto que se conoce como la era neoliberal, ¿no? Fundamentalmente, lo que ocurre es que,
un grupo de economistas, no voy a entrar ahora en el detalle de este tema, pero se dan cuenta de que los costos del estado de bienestar son demasiado altos y que mantener una sociedad que cumpliera, digamos, con todos los requerimientos en términos de servicios, en términos de bienes públicos, que implicaba la lógica de los derechos sociales, económicos, culturales, pues era prácticamente insostenible, ¿no? Los costos que suponía la garantía de estos derechos resultaba prácticamente insostenible y bueno, junto con otros eh, procesos, junto con otras áreas, lo que este grupo que empieza, digamos, a dirigir la política económica en algunos países, particularmente en Inglaterra y en los Estados Unidos, y se propone iniciar un proceso de privatización que impacta también a los servicios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que poco a poco servicios como el agua, el transporte, la energía, el acceso, digamos, incluso a áreas para el desarrollo cultural, ¿no? Para los espectáculos, comienzan a privatizarse, comienzan a trasladarse hacia empresas privadas bajo la idea de que eso eficientaría, ¿no? La labor del Estado, adelgazaría, por lo tanto, la responsabilidad estatal y trasladaría a las personas la responsabilidad del pago de estos servicios y a los particulares la responsabilidad de proveer estos servicios. Sin embargo, en los hechos, lo que esto significó, pues fue efectivamente un proceso en el que el acceso a servicios que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consideraba como derechos, es decir, como prerrogativas que tenían las y los ciudadanos y que en línea de principio tendrían que ser otorgados por el Estado, ¿no? Se traslada, ¿no? En esta lógica a una concepción de mercancías. Entonces, el agua, por ejemplo, se convierte empieza a ser vista como una mercancía, el transporte, la educación, la vivienda, la energía, ya decíamos, e incluso la cultura y el arte se van transformando y, digamos, se va abandonando la concepción de todos estos, de todos estos bienes como derechos humanos y se van trasladando más bien a esta otra dimensión que los convierte en servicios, ¿no? Pero con un componente aquí que no podemos dejar de lado, que es que el acceso a esos servicios está entonces determinado por la capacidad económica de quien puede pagarlos. En los hechos, lo que esto significó históricamente, y lo hemos visto también en nuestro país, y ahora comentaré algunos ejemplos, digamos, por una parte, el desplazamiento de las poblaciones que originalmente habitaban estos espacios urbanos hacia las periferias o hacia otros lugares donde pues han venido quedando en una situación de desamparo y la emergencia de pequeños espacios resguardados, ¿no? En donde todos estos servicios que decíamos se constituyen en derechos o son en principio derechos, están virtualmente a la venta, ¿no? Al alcance de la gente que puede pagarlos. Si ustedes observan, en muchas de nuestras ciudades comenzó un proceso en el que fueron surgiendo enclaves habitacionales que, bueno, son de alto coste, por lo tanto, pues quedan, digamos, para las personas que tienen capacidad para pagarlos, que concentran no solamente la vivienda, sino, por ejemplo, centros de abasto, supermercados, ¿no? Escuelas, hospitales, centros de trabajo, zonas de recreo, ¿no?
incluso microambientes, diríamos, que garantizan pues una vivienda, una forma de vida, mejor dicho, un estilo de vida que es lo que podríamos denominar vida digna, ¿no? Sin embargo, hay que puntualizar que todos estos servicios que garantizan esa vida digna para quien puede vivir en estos enclaves son pagados, ¿no? Y que eso tiene un impacto precisamente para quienes quedan fuera de estos enclaves. Quiero poner algunos ejemplos para que para que podamos identificar cómo es que se van dando estos procesos. El más claro, porque lo tengo aquí con asomarme a la ventana de mi oficina, es el complejo Mítica en Coyoacán, ¿no? Esta torre, que entiendo es la más alta de la ciudad, en donde en un espacio, pues digamos, relativamente pequeño, en comparación o proporción al tamaño de la ciudad, está, bueno, esta torre que tiene departamentos habitacionales, pero también tiene oficinas, tiene espacios para oficinas, tiene otros 2 o 3 edificios en donde hay un hospital, donde hay un supermercado, en el sótano está el supermercado, está el centro comercial, lo que fue antes Plaza Coyoacán o Centro Coyoacán, que ahora es la Plaza Mítica, la Plaza Comercial Mítica, ¿no? Y que, bueno, pues tiene, digamos, ahí a la mano de quien habita en esta zona todos estos servicios concentrados, ¿no? No es necesario desplazarse demasiado para poder acceder a estos servicios. Hay otros enclaves en nuestra ciudad, allá por la zona de Santa Fe, por ejemplo, hay un fraccionamiento que el nombre siempre se me escapa, pero muy cercano cuando uno va por los puentes de los poetas, digamos, yendo de aquí hacia Santa Fe, a la izquierda de los puentes de los poetas, hay un gran desarrollo habitacional que está cerrado completamente ahí, por ejemplo, a diferencia de Mítica, no solo son edificios, hay algunos edificios, pero básicamente se trata de casas que están, digamos, en clusters, ¿no? En donde, bueno, pues quienes están dentro también tienen acceso a todos estos servicios que mencioné antes, y además, bueno, gozan de una gran seguridad porque pues no se puede ingresar a ese espacio, ¿no? Y se ve, en el caso de Mítica, por ejemplo, a un lado está el pueblo de Joco, que es un pueblo originario, ¿no? Que sufrió muchísimo durante la construcción de Mítica y que ahora habría que ver, no tengo datos precisos, pero habría que ver qué efectos está teniendo en términos, por ejemplo, del agua, ¿no? Del acceso al agua, cómo se ha deteriorado la calidad de vida por el incremento de los vehículos que circulan ahora por esa zona, que se ha vuelto una zona de alta concentración vehicular, qué efectos ha tenido también en el ambiente, etcétera. Y lo mismo ocurre en este otro espacio en Santa Fe que comento. Junto al cual, ¿no? Del otro lado, no hay que mirar, del otro lado del puente están todas estas zonas depauperadas del propio Santa Fe que pues carecen o tienen mayor dificultad para acceder a los servicios, ¿no? Entonces, bueno, esto en los hechos en qué se está convirtiendo, en que la privatización de todas estas zonas equivale entonces a la privatización de la ciudad y con ello a la negación del acceso a zonas importantes y a los servicios y a servicios importantes que, insisto mucho, deben considerarse como derechos a una gran cantidad de población que queda entonces en el desamparo, ¿no? Que queda en una situación en la que para acceder a estos servicios y no de la misma calidad de la que sí tienen todos estos enclaves, necesita
no solamente necesita pagarlos, obviamente eso es una dificultad ya de suyo, ¿no? Porque no es lo mismo eh, digamos, solventar estos pagos para una familia que tiene recursos que para una que no los tiene y que tiene como principal preocupación pues llevar comida a la mesa, ¿no? Obviamente sabemos todos, acá se dificultan los traslados, los transportes pues son los transportes públicos que conocemos la calidad de los mismos, las distancias que se tienen que recorrer de estas zonas a los puestos de trabajo implican muchas horas de traslado o a las escuelas también implican muchas horas de traslado, de manera tal que pues sí se ve un contraste desfavorable a las personas que tienen, digamos, menos recursos económicos, que pertenecen a eh, clases menos favorecidas, ¿no? E incluso en otras zonas de la ciudad, este fenómeno de enclaustramiento se ha manifestado de otro modo, ahí, digamos, de una manera más abierta, pero a partir del fenómeno que se conoce como gentrificación, que seguramente también ustedes habrán comentado, ¿no? Que no es otra cosa que el desplazamiento de los pobladores de zonas que, digamos, eran populares, ¿no? Eh, a manos eh, de la industria inmobiliaria que comienza entonces a construir, a comprar barato, ¿no? Inmuebles en esas zonas populares para luego construir caro, ¿no? Para construir condominios o zonas comerciales de alto valor que terminan entonces desplazando a los antiguos pobladores, ¿no? Y que se van poblando ahora con eh, personas pertenecientes a clases más favorecidas, ¿no? Y ejemplos de ellos, aquí en la Ciudad de México, pues los tenemos en la colonia Condesa, en la colonia Roma, ¿no? Y poco a poco va desplazándose este fenómeno de gentrificación hacia otras zonas de la ciudad. Naturalmente, hay que decir que estos fenómenos, para la mayoría de la gente que no se ve afectada directamente por estos procesos, pues resultan incluso hasta bienvenidos, ¿no? Porque la ciudad se ve más bonita, efectivamente, porque se ve más ordenada, porque empiezan a aparecer algunos nuevos comportamientos que hacen de estas zonas incluyentes, ¿no? Zonas pet friendly, como les llaman, zonas en las que pues no hay discriminación, en las que la calidad de vida y el nivel de vida sube sin lugar a ninguna duda, ¿no? El problema es el efecto o el costo, diría, social que tener espacios así produce para el resto de la gente quien ha sido desplazada de esos espacios, o bien para quienes definitivamente no tienen acceso a ellos, ¿no? Lo mismo podríamos pensar en torno a la infraestructura que se necesita para acceder a estos espacios. Quizá ustedes recuerden el caso de la Supervía Poniente. El caso de la Supervía es muy interesante porque, bueno, estamos hablando de un tramo de autopista que se construyó entre Santa Fe y San Jerónimo, y que, bueno, pues uno diría en principio qué bueno que se construyó, porque antes había que dar toda la vuelta por Constituyentes, en fin, ahora se puede cruzar prácticamente hasta Santa Fe. Sin embargo, el costo que eso tuvo en términos igualmente de desplazamiento de personas, incluso de algunos pueblos originarios que estaban en la zona, fue muy alto, ¿no? Se compraron baratas los terrenos, y el dinero que obtuvieron los dueños de los terrenos pues no les alcanzaba necesariamente para comprar algo similar en algún otro espacio de la propia ciudad, ¿no? Eso provocó
por ejemplo, que familias tuvieran que irse a vivir a la casa de otros familiares, ¿no? Que, en fin, se dieran una serie de fenómenos sociales ahí que terminaron afectando notablemente la calidad de vida de la zona, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí, digamos, como muchos elementos en común que nos dejan ver cómo se hizo necesario plantear esta idea de un derecho a la ciudad, ¿no? Primero porque, digamos, desde un punto de vista de acceso individual a los derechos sociales, pues finalmente la ley los garantiza, ¿no? O los establece, mejor dicho, la ley los establece. Eh, pero vistos aisladamente, digamos, suponiendo, sin conceder, que fuese posible para una familia tener acceso al agua, ¿no? Lo cual significa tener acceso al agua potable para uso personal y también para uso doméstico, ¿no? No necesariamente significa que ello le garantice que puede tener acceso a un espacio libre en donde las niñas, los niños, por ejemplo, puedan esparcir, puedan jugar, ¿no? Y tener derecho al esparcimiento. No le garantiza tampoco que la escuela esté cerca, no le garantiza tampoco tener un centro de abasto que le facilite cosas, etcétera, ¿no? Por eso la necesidad, digamos, de tener una mirada integral, una mirada en donde el acceso a todos estos derechos, agua, energía, cultura, educación, salud, esparcimiento, estuviera, digamos, interrelacionado, ¿no? En un derecho que algunos colegas le llaman derecho llave, ¿no? Eh, que sirve precisamente para garantizar que el acceso a todos estos derechos sea efectivamente igualitario, ¿no? Y que ninguno de estos derechos falte debido a que se está cumpliendo con alguno otro, ¿no? Es decir, que se vea la integralidad necesaria para entender entonces que una persona, un colectivo, una familia, ¿no? Debería de poder acceder a todos estos derechos mínimamente para tener esa vida digna, ¿no? Sin que le cueste, sin que ello le suponga, pues, un costo que hace la calidad de estos derechos inaccesible. Entonces, el derecho a la ciudad se propone como una respuesta social, ¿no? Precisamente a todo este fenómeno de mercantilización y de gentrificación de las ciudades, como un proceso de reapropiación, diríamos, del espacio urbano por parte de sus habitantes y como una manera de restaurar el espacio de la ciudad como un espacio para la vida digna de todas y de todos, ¿no? Sin discriminación, con inclusión, con respeto a las diferencias entre las personas, con perspectiva de género y promotor de la democracia, ¿no? Decía yo que la definición que nos daba Ernesto hace un momento es muy interesante porque propone una serie de elementos que a la postre han venido constituyendo lo que los especialistas denominan los contenidos del derecho a la ciudad, ¿no? El primero de estos componentes lo que implica es que la ciudad debe estar libre de discriminación, ¿no? Fíjense, esto es muy interesante porque esta perspectiva que se asume sobre el derecho a la ciudad no ve a la ciudad solamente como territorio, ¿no? No ve a la ciudad solamente como un espacio o físico, sino en todo caso como territorialidad,
¿no? Es decir, como un proceso de interacción intersubjetiva en la que todas y todos quienes habitamos una ciudad contribuimos a la construcción del sentido de la ciudad, ¿no? Este concepto de territorialidad es muy interesante porque significa, digamos, una dimensión en la que el territorio no es un espacio pacífico. El territorio no es un espacio pacífico, no está ahí y ya, ¿no? Sino es un espacio de disputa social, de disputa económica, de disputa política, ¿no? De disputa cultural, en el que pues las diferentes apreciaciones políticas, culturales, económicas, etcétera, tienen lugar. La territorialidad finalmente es el sentido que se establece a partir de la armonización que ocurre entre todos estos intereses, ¿no? Pero las consecuencias que tiene la prevalencia de algunos de estos intereses sobre otros intereses pueden afectar, digamos, el sentido final que tienen estos territorios, ¿no? Antes de entrar a los componentes, quiero plantear esto porque esto es muy importante. Esto significa, por ejemplo, que si nuestra noción de territorio, ¿no? De ciudad, por lo tanto, de espacio donde habitamos y convivimos, está ausente de perspectiva de género, ¿no? Eso significa, primero, que la territorialidad, ¿no? Ha sido, digamos, controlada, ha terminado siendo controlada por una visión patriarcal de las relaciones sociales, ¿no? Quiere decir que si nuestra concepción de territorio no ha incluido una perspectiva de discapacidad, ¿no? La territorialidad impuesta, ¿no? Tendrá, digamos, como componente principal la ausencia de espacios para la eh, eh, accesibilidad, ¿no? Y así podríamos plantearnos distintas perspectivas que ahora iré detallando, ¿no? Valdría la pena, por ejemplo, hacer un ejercicio para ver la calidad de ciudad que tenemos, ¿no? De qué tipo de cosas están incluidas, perdón, están consideradas y qué tipo de cosas no lo están, ¿no? Cuando vemos a la ciudad. Por ejemplo, claramente la ciudad es muy violenta, una ciudad como la nuestra, es muy violenta en relación con las personas con discapacidad. No está construida, hasta muy recientemente ha empezado a transformarse para ser amigable con las personas que tienen discapacidad motriz, por ejemplo, ¿no? Es una ciudad muy violenta con las personas mayores, las personas que ya tienen dificultades para moverse por sí solas en la ciudad, para vivir, digamos, de manera autónoma. La ciudad no contribuye a que las personas puedan tener una vida autónoma durante más tiempo, ¿no? Bueno, por eso esta idea de territorialidad es importante, porque lo que hemos visto es que con todo ese proceso que yo describía de mercantilización y de gentrificación de las ciudades, también ha venido ocurriendo otro proceso, digamos, de emancipación de todas aquellas identidades que de cara a la construcción de un imaginario parámetro de normalidad fueron excluidas, tanto física como simbólicamente, de nuestras sociedades y de nuestras comunidades, ¿no? Justamente han sido las mujeres, las comunidades LGBTTI+, las comunidades indígenas, las personas mayores, las niñas, los niños y los adolescentes, entre otros, quienes han empezado a, digamos, hacer un llamado a la necesidad de visibilizar y de
reparar los daños ocasionados por esa visión excluyente que durante mucho tiempo estuvo dominando, digamos, la mirada social, ¿no? Entonces, el derecho a la ciudad necesariamente tiene que emerger considerando, ¿no? Todas estas miradas, todos estos puntos de vista y necesidades, digamos, que van a presentarle todas estas identidades que han sido históricamente excluidas para generar inclusión. Por eso, una sociedad libre, perdón, una ciudad libre de discriminación, que es el primer componente que tenemos, ¿no? Necesitaría, en línea de principio, ser pensada como una sociedad que no tiene obstáculos, ¿no? Que no genera obstáculos para que las personas puedan efectivamente convivir con independencia de su sexo, de su género, de su edad, de su condición social, de su visión política, de su religión, etcétera, etcétera. Todas estas características que están contenidas en el artículo primero constitucional, en el último párrafo del artículo primero constitucional, ¿no? Y por eso me interesaba describir el concepto de territorialización primero, porque estamos hablando aquí no solamente entonces del territorio, sino de los intercambios simbólicos que se dan entre las personas en la ciudad. Por lo tanto, el derecho a la ciudad supone no solamente rampas, por ejemplo, para que las personas con discapacidad motriz puedan transitar por donde quieran, sino también la obligación, acuérdense que todos los derechos humanos generan obligaciones a los estados, sino la obligación de promover todas aquellas formas que permitan a las personas liberarse de los prejuicios que producen la discriminación, ¿no? Y facilitar los procesos que también desde esa perspectiva simbólica permiten abatir la discriminación. Lo mismo para el segundo componente, el de igualdad de género, ¿no? La ciudad tiene que ser una ciudad que pueda ser vivida por hombres y por mujeres, por niñas y por niños, ¿no? Tiene que ser una ciudad que esté pensada entonces para que no haya riesgos, ¿no? Debidos al género de las personas. Aquí yo incluiría, por supuesto, también no solo a las mujeres, sino a todas las expresiones de sexogenéricas, a todas las identidades que eventualmente viven riesgos dentro de una ciudad, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, que las políticas dentro de la ciudad tienen que ser políticas que tiendan a la igualdad sustantiva de género. Hace algunos años, ya bastantes, teníamos acá en la ciudad, por ejemplo, la verdad es que no sé si sigan existiendo transportes diferenciados entre mujeres y hombres, ¿no? Había unos autobuses que se denominaban Atenea, que eran exclusivamente para mujeres. Una política en el metro que separaba mujeres de hombres. Bueno, estas políticas fueron muy importantes en su momento, porque efectivamente, pues lo que buscaban era evitar el riesgo que las mujeres tenían al subirse al transporte público junto con los hombres, ¿no? Sin embargo, cabría preguntarse si estas medidas tienen que ser permanentes, ¿no? O si más bien cumplían una función temporal y obligaban, en todo caso, al Estado mexicano, al gobierno de la Ciudad de México, a promover otro tipo de medidas que tuvieran otro impacto, un impacto distinto en la manera en la que hombres y mujeres nos relacionamos, ¿no? Es decir, porque no parece sensato que una ciudad que busca ser una ciudad de derechos, ¿no? En donde el derecho a la ciudad esté presente, admita que hombres y mujeres tengan que ir por separado, ¿no? O lo mismo que los adultos y los niños y las niñas. Es decir, no basta con estas medidas que son, si me permiten
la metáfora, que son mecánicas, ¿no? No basta con ellas, son útiles en un momento determinado, pero requieren de algo más orgánico, ¿no? Requieren de medidas que apunten hacia que en algún momento, en el futuro próximo, hombres y mujeres, adultos y personas, niñas, niños y adolescentes, podamos convivir en plena armonía, ¿no? El tercer componente es la inclusión, es decir, eh, la inclusión significa que la ciudad debe ser para todas y para todos, quienes estamos temporalmente aquí o quienes estamos permanentemente, ¿no? La ciudad debe ofrecer los derechos a todas y todos los ciudadanos con independencia de que se trate de personas que, digamos, son los habitantes permanentes de la ciudad. Es decir, tiene que ser un espacio abierto a la migración, por ejemplo, ¿no? Un espacio en donde si nos visitan de un estado vecino, ¿no? O de un estado lejano o de un país lejano, ¿no? Las personas que nos visitan aquí en la Ciudad de México, que estamos poniendo como ejemplo, tienen que tener los mismos derechos. Eso significa, por ejemplo, que la ciudad debe estar preparada para atender emergencias de salud, emergencias educativas, tiene que estar preparada para poder brindar servicios de alojamiento, de transporte dignos, ¿no? Tal como lo hace para las y los habitantes y transeúntes de la Ciudad de México, pues para todas aquellas personas que visitan esta ciudad con independencia. Y fíjense cómo aquí estos tres componentes están íntimamente relacionados, siempre con independencia de el género, la religión de las personas, su orientación política, su orientación sexogenérica, su estatus socioeconómico, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo tiene que serlo para personas, por ejemplo, que de pueblos originarios. Y fíjense, aquí se da una situación súper interesante porque ustedes saben seguramente que nuestra ciudad, esta ciudad, contiene a pues varias decenas de pueblos originarios con los que convivimos. En muchas zonas de la ciudad, estos pueblos originarios tienen sus fiestas. El pueblo de Joco, que comentaba yo hace un rato, es un buen ejemplo de ello, pero así como ocurre ahí, en muchas otras zonas de la ciudad hay estos pueblos originarios y sin embargo, una pregunta que valdría la pena hacerse es qué tan incluidos están, ¿no? En la ciudad. ¿Qué tanto se ha pensado en ellos como parte realmente de la ciudad o qué tanto han sido víctimas del proceso de exclusión histórica del que hemos venido hablando, ¿no? De enclaustramiento. Pareciera que hemos encerrado a estos pueblos y a sus poblaciones de espaldas a la ciudad moderna que hemos venido construyendo. Y eso se relaciona con el siguiente elemento, que es la participación, ¿no? La necesidad de que la ciudad promueva la participación política de todas y todos sus habitantes. Fíjense qué importante es esto, porque lo que ello supone entonces es que todo el mundo que de alguna manera goza de la ciudad, ¿no? O sufre la ciudad, si quieren plantearlo desde esa otra perspectiva, tiene derecho a participar en las decisiones políticas que afectan a la ciudad, ¿no? Por supuesto, tiene derecho a hacerlo mediante el voto, eso está clarísimo, pero también tiene derecho a hacerlo a través de las consultas que se realizan o que deben de realizarse para impactar en la política urbana, ¿no? Si se cierra una calle, si se abre, si se va a realizar una obra, si se van
a construir nuevas viviendas o nuevos espacios comerciales, si se van a construir nuevas vialidades, pues las personas tienen derecho, el derecho a la ciudad les garantiza a las personas este otro derecho que es el derecho a participar de esas decisiones, a poder brindar una opinión. En nuestra ciudad, afortunadamente, ha avanzado mucho en eso, ¿no? Y hay procesos en los que las personas pueden incluso participar en los procesos de asignación presupuestal para determinadas obras. Puede participar también en los procesos de ordenación territorial. Obviamente, todo eso está relacionado con el derecho a la información, ¿no? La ciudad tiene que tener mecanismos, tiene que generar medios de comunicación que le permitan a la ciudadanía entender el impacto social, el impacto cultural, el impacto natural, ¿no? Que puede tener una determinada obra en su espacio, ¿no? Si volvemos al ejemplo de Mítica, pues hasta donde yo recuerdo, tuvimos la queja en la comisión poco antes de que yo me fuera y hasta donde yo recuerdo, eh, había muchos problemas con este tema de la posibilidad de que los habitantes de Joco pudieran participar y decir algo, ¿no? Acerca de las problemáticas que traería a la postre este desarrollo. Y lo mismo ocurre en muchos otros casos en los que las construcciones, las transformaciones del espacio urbano se dan de espaldas, digamos, a la gente que vive ahí, ¿no? Los procesos de gentrificación son también un muy buen ejemplo de ello. No solamente no se les considera, sino que se les excluye, se les termina desplazando. El siguiente componente es el acceso equitativo a la vivienda. A los servicios, por supuesto, y a las oportunidades urbanas, ¿no? El derecho a la ciudad, lo que propondría entonces es que la vivienda, que es importantísimo, todos también tenemos un derecho a la vivienda, fuese asequible, ¿no? Fuese accesible, fuese de tal manera planeada, ¿no? Que las personas pudieran efectivamente, digamos, de manera equitativa acceder a viviendas dignas, ¿no? Hoy en día, pues todo el mercado de la vivienda está atravesado por la industria de la construcción, por la apropiación de los espacios para generar entonces viviendas de alto coste, ¿no? Dejando las viviendas populares, digamos, en condiciones pues que dificultan precisamente hablar de dignidad, ¿no? Hablamos de espacios muy reducidos en los apartamentos, hablamos de espacios o de construcción de estas viviendas populares en zonas suburbanas, ¿no? En zonas que quedan más expuestas a temas de inseguridad, etcétera, etcétera. Bueno, ese no es un acceso equitativo a la vivienda, ¿no? Tenemos entonces vivienda de muy alta calidad, desde luego a muy alto precio, con todos los servicios y oportunidades garantizadas, y viviendas depauperadas en zonas inaccesibles, en zonas difíciles. Yo recuerdo justo cuando empezábamos a hablar de este tema, uno de los ejemplos que ponían colegas era la población en los cerros, ¿no? De los alrededores de la Ciudad de México, sobre todo cuando uno sale hacia Pachuca. Ustedes pueden observar cómo las laderas de los cerros están ya prácticamente urbanizadas. Ya ha desaparecido el cerro prácticamente debajo pues, de un cúmulo muy importante de casas pues construidas con materiales que no necesariamente son amigables con la naturaleza, ¿no? El siguiente componente es muy importante, fíjense, se trata
de que el derecho a la ciudad debe garantizar también espacios y servicios públicos que promuevan la interacción social, ¿no? Es decir, áreas, plazas públicas, jardines, lugares en donde la gente pueda ir, pueda acceder libremente a ellos, pueda ir y pueda efectivamente generar cohesión social, ¿no? Espacios en donde se pueda expresar la cultura, donde la gente pueda acceder entonces a manifestaciones culturales y también a intercambiar, ¿no? A hablar, a convivir entre las personas, que es una cosa que cada vez hacemos menos y que estos procesos de gentrificación y de mercantilización han ido cooptando, ¿no? O copando, mejor dicho. Eh, las personas viven hoy en día en pequeñas comunidades privadas, ¿no? En espacios en los que pues conviven quizás entre ellos ahí mismo, pero que están aislados de la comunicación pública, ¿no? Del diálogo público. Estos espacios, desafortunadamente, en tanto que quedan como espacios de todos y de nadie, ¿no? Los espacios públicos, pues son los más expuestos a la inseguridad, son los más expuestos al deterioro, etcétera, y por lo tanto se van aislando o van siendo también eh, cooptados por grupos que los vandalizan, etcétera, ¿no? Entonces, la ciudad tendría que garantizar que existan espacios abiertos, espacios eh, donde la gente pueda ir a convivir, ¿no? Fomentar, por lo tanto, ahí la discusión pública y la cohesión social, como decía. Otro elemento que me parece muy interesante es el séptimo elemento, y es que la ciudad debe ser un espacio para economías diversas, ¿no? Para la interacción de economías diversas. ¿Qué significa esto? Significa la posibilidad de que no solamente tengamos estos grandes malls que hoy están por todos lados, ¿no? Sino también la posibilidad de otro tipo de mercados, ¿no? Que acerquen a la ciudadanía productos de productores independientes, por ejemplo, ¿no? Productos orgánicos, productos que no suelen venderse en los grandes centros comerciales. Afortunadamente, una ciudad como la nuestra tiene estas posibilidades. Las personas, por ejemplo, que tienen hábitos veganos o vegetarianos, pueden acceder, hay espacio para mercados que tienen este tipo de productos y las personas pueden acceder a esos mercados alternativos. Pueden acceder también otras personas a distintas expresiones de economía solidaria dentro de la propia ciudad, de modo que conviven entonces diversas posibilidades de acceso a los productos. Y finalmente, también se propone, ONU Habitat propone que las ciudades estén vinculadas a lo rural, ¿no? Es decir, que tener un tramo de comunicación en el proceso de separación de lo urbano y lo rural, ¿no? De modo tal que se pueda contribuir desde la propia ciudad al abatimiento de la exclusión, al abatimiento de la pobreza, ¿no? Y se fomente desde la propia ciudad también la soberanía alimentaria, ¿no? Al alentar, como decía yo, estos mercados que eventualmente pueden introducir al consumo de las ciudades productos que son cultivados en la periferia de las mismas, ¿no? Estos son los 8 grandes componentes que tiene el derecho a la ciudad. Y si se dan cuenta ustedes, todos ellos están interrelacionados, ¿no? Es decir, se trata de construir un espacio simbólico en el que quepan no solamente todas las personas,
sino todas sus miradas, ¿no? Sus perspectivas, todas sus expectativas, digamos, de manera armónica, ¿no? Como todos los derechos, hablamos de este derecho como una expectativa en efecto, ¿no? Es decir, hay una distancia importante entre la formulación del derecho y su garantía plena, ¿no? Hay una obligación, naturalmente, en el Estado de aproximarse lo más que sea posible a la garantía de este derecho, ¿no? Y como dije, bueno, pues eso implica toda una serie de acciones que estarían destinadas no solamente a la modificación del espacio como lo conocemos, para que sea un espacio en el que todos estos derechos sean posibles, sino también de las mentalidades, ¿no? De quienes habitamos y transitamos por esta ciudad. Es un proceso bastante complejo y por eso la necesidad de que quienes gobiernan una determinada ciudad, quienes planifican una determinada ciudad, tengan en cuenta este derecho a la ciudad como el primer derecho a satisfacer, ¿no? Como ya dijimos, este es un derecho llave y pues estos componentes indican de manera bastante clara por dónde hay que ir y qué políticas son las que hay que implementar, ¿no? Yo diría no solamente para la modificación y transformación del espacio físico, ¿no? Para la transformación de los hábitos de la ciudadanía, sino también para la transformación de la manera en la que pensamos y vivimos y convivimos en la ciudad, ¿no? Bueno, como podrán darse cuenta, la relación que existe entre la posibilidad de realización de estos derechos y la educación es muy estrecha, ¿no? Y lo es porque la posibilidad de una ciudad, de un espacio, de un entorno habitado y habitable, respetuoso de todos estos derechos, depende en primer lugar de que quienes habitan y transitan por ese lugar tengan claros estos derechos, ¿no? Es decir, es inconcebible una ciudad que garantice el derecho a la ciudad eh, con ciudadanas y ciudadanos que le den la espalda, ¿no? Que respeten y que violenten o que violenten continuamente estos derechos. Y por eso la educación juega hoy un papel fundamental. Y fíjense qué interesante porque, eh, como saben ustedes, en el año 2011 tuvimos una gran reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esa gran reforma constitucional hizo tuvo un efecto muy importante porque colocó el peso de la reforma en el artículo primero de la Constitución, ¿no? Lo cual no es menor, tiene un significado simbólico muy importante porque lo que implica de suyo, jurídica y políticamente, es que la Constitución debe leerse y por lo tanto todos los derechos contenidos en ella debe leerse a la luz de este artículo primero constitucional, ¿no? Es decir, que además hay que recalcar, este artículo primero incluye no solo a los derechos que están en la Constitución, sino también a los que están en los tratados internacionales y en los tratados en general que firma el Estado mexicano, ¿no? Entonces, eso significa que la política pública, los nuevos derechos que pudieran eventualmente emerger, eh, tienen que ser leídos, ¿no? Y ser practicados a la luz de este artículo primero constitucional. Cualquier derecho que esté en la Constitución o en los tratados debe ser leído a la luz del artículo 1, que es donde están los principios que rigen a estos derechos humanos, ¿no? Por lo tanto, deben ser universales, deben ser indisponibles, deben ser progresivos, deben ser indivisibles, etcétera, ¿no? Bueno, ya un poquito hablamos de eso. Luego,
digamos, ya ese artículo primero tendría que ser de utilidad para que las personas que se encargan de las ciudades tuvieran en consideración la necesidad de hacerlo desde la perspectiva del derecho a la ciudad, ¿no? Pero en el año 2019 se reformó ahora el artículo tercero de la Constitución y este tiene un impacto directo en la educación en todo el país y en todos sus niveles, ¿no? Lo que el artículo tercero propone a partir del año 2019 es ver a la educación como un proceso continuo, ¿no? Como un proceso continuo que está, por supuesto, relacionado con la formación de profesionales, etcétera, pero fundamentalmente con la formación de ciudadanía, ¿no? Y esto no me parece para nada menor, porque la integralidad de la educación propone entonces un proceso continuo de formación de ciudadanas y de ciudadanos, ¿no? Respetuosos de el marco de valores que contiene hoy la Constitución y que no son otros que el respeto a los derechos humanos, la igualdad sustantiva, la búsqueda de la igualdad sustantiva, la inclusión, la sostenibilidad, la interculturalidad, ¿no? Eh, todos los valores relacionados con la democracia y la formación cívica, ¿no? Que es precisamente lo que hemos venido planteando en los contenidos del derecho a la ciudad, ¿no? Es decir, que ahora esos contenidos que se proponen formalmente desde el derecho a la ciudad para una ciudad de derechos, ¿no? Están siendo incorporados al proceso educativo de los nuevos ciudadanos que irán emergiendo, digamos, desde el año 2019, que han sido ya parte del proceso educativo desde el año 2019 y en adelante, ¿no? Esto está ocurriendo de manera simultánea desde la formación, desde la educación inicial, perdónenme, un tramo que incluye hoy la Constitución, que es la educación de los niños desde los 0 hasta los 3 años, y luego la preescolar, la primaria, secundaria, preparatoria, ¿no? La formación profesional y hasta el posgrado, inclusive, ¿no? Entonces, todo ese tramo, gran tramo, que supone pues, unos 30 años de la vida de las personas, ¿no? Ahora, por efecto de este nuevo artículo tercero, que se fortalece respaldándose en el artículo primero, ¿no? Lo que propone es un proceso continuo de formación de ciudadanía, de una ciudadanía formada en los derechos, ¿no? Entonces, hoy eso lo que supone es que desde muy temprana edad, las niñas y los niños tendrán que empezar a vivir experiencias, ¿no? Relacionadas precisamente con todos estos derechos. Todo ello forma parte de la construcción de lo que se denomina pensamiento crítico, ¿no? Es decir, nuestras niñas, nuestros niños en las distintas etapas del proceso educativo, luego nuestros jóvenes y posteriormente quienes egresen de la educación superior, estarán continuamente ejercitándose y preguntándose, ¿no? Sobre todas estas variables que hemos comentado, ¿no? Con la idea de ir formando, digamos, nuevas actitudes, ¿no? Que vayan dejando atrás los prejuicios y que vayan fomentando precisamente la inclusión, el respeto por el ambiente y la aceptación de las diferencias, ¿no? En el plano de la educación superior, por ejemplo, esto lo que supone es que una parte muy importante de la formación de los jóvenes en esta etapa tiene que estar impregnada, ¿no? De esta perspectiva, déjenme llamarla así en términos generales, de esta perspectiva de derechos humanos, ¿no? Que incluye perspectiva de inclusión, perspectiva de género, perspectiva de respeto al ambiente, etcétera, etcétera. Y ello
tendría que significar que la educación superior estaría formando, por ejemplo, ingenieras e ingenieros con perspectiva de derechos humanos, abogadas y abogados con perspectiva de derechos humanos, arquitectos y arquitectas con perspectiva de derechos humanos, ¿no? De modo tal que eventualmente tengan ellos y ellas la posibilidad de percibir los efectos que a nivel estructural significa, digamos, el ejercicio profesional sin perspectiva de estos derechos, ¿no? Es decir, se trata un poco de crearles conciencia ética sobre el ejercicio de sus profesiones en el contexto de los derechos humanos. Porque no es lo mismo, digamos, ser un ingeniero que tiene en cuenta estas cosas que acabamos de ver: no discriminación, inclusión, equidad de género, ciudades abiertas, ciudades incluyentes, etcétera, etcétera. Un ingeniero que tenga esa perspectiva, ¿no? Bueno, pues en algún momento tendrá la posibilidad de optar, ¿no?, por proponer modelos habitacionales, pienso, modelos comerciales, que no sean de suyo excluyentes, ¿no? O que por lo menos se hagan la pregunta de hasta dónde esto que se produce excluye a otras personas, ¿no? Naturalmente lo que estoy diciendo tiene mucho de utopía, ¿no? No es algo que sea sencillo, pero es algo que es posible. Y por lo menos la pregunta, y ese es el quid del pensamiento crítico, ¿no?, por lo menos la pregunta sobre las consecuencias de mi quehacer profesional en términos de la afectación de los derechos a otras personas, ya eso es una ganancia, ¿no? Si queremos una ciudad efectivamente donde se respeten los derechos, tenemos que empezar por entender que el respeto de los derechos no depende únicamente de las actitudes y los comportamientos de unas personas frente a otras, ¿no?, sino de lo que se deriva de las acciones de todas estas personas en su conjunto, en los procesos de construcción tanto física como simbólica de la propia ciudad, ¿no? Es decir, si yo soy un ingeniero que no problematizo lo que significa un enclave habitacional o un enclave en otras ciudades del país, un enclave turístico que tiene las mismas consecuencias, ¿no? Si yo no problematizo eso, estoy cerrando los ojos a una realidad social de exclusión, ¿no?, y de violación de derechos sociales para una importante parte de la gente que queda fuera del privilegio que supone un proyecto como los que hemos descrito, ¿no? Y eso podríamos trasladarlo prácticamente a todas las profesiones, ¿no? Porque, como ya hemos dicho, la ciudad, para ser una ciudad de derechos, tiene que estar siendo pensada incluso desde la perspectiva de los servicios, como la atención, no como la venta, ¿no?, de una mercancía, sino como el otorgamiento de un derecho, ¿no?, la garantía de un derecho. El caso de la salud, por ejemplo, bueno, evidentemente es necesario. Por ejemplo, fíjense qué importante ahora que tuvimos la pandemia. Si hubiésemos tenido en los decenios previos a la pandemia una mirada de la salud desde la perspectiva del derecho a la salud, probablemente habríamos pensado en la necesidad que tenemos de más médicos que se dediquen a la salud pública y no tanto a la salud privada, ¿no? La salud privada, pues una motivación importante porque todas las y los jóvenes sueñan con tener su consultorio en algún hospital de estos muy caros, poder cobrar una consulta cara. Y, bueno, está bien, eso es parte
de las ambiciones a las que uno tiene derecho, ¿no? Pero poder fomentar en las y los estudiantes de medicina el valor que tiene la salud pública, para que cuando esos estudiantes lleguen a las posiciones de decisión dentro del sistema de salud del país, entonces fomenten, ¿no?, la creación de hospitales públicos, cuiden el equipamiento adecuado de estos hospitales públicos, generen las políticas preventivas necesarias para evitar o para mitigar, para hacer menos graves las consecuencias de circunstancias como la que tuvimos con la pandemia de COVID-19, etcétera, ¿no? Los empleadores, igualmente, digamos, en lugar de plantearse el tema del trabajo únicamente como el usufructo, ¿no?, de ganancias, de estar pensando en las y los jóvenes como mano de obra que va a ser útil a los procesos productivos. Bueno, hay que pensar el trabajo en otras dimensiones, críticamente también, precisamente para que los trabajos que se produzcan en una ciudad de derechos sean trabajos no precarizantes, ¿no? Para que una ciudad de derechos no admita trabajos precarizantes, trabajos que ponen en riesgo la vida y la salud de los propios trabajadores. Obviamente son la alternativa si no hay trabajo, ¿verdad? Y yo lo que consigo es una bicicleta para hacer entregas a domicilio. Bueno, pues tendré que hacer eso, pero una ciudad de derechos no debería permitírselo, o por lo menos debería de generar condiciones para críticamente tratar de superar esas situaciones laborales deteriorantes, ¿no? En fin, como ustedes se dan cuenta, la importancia que tiene la educación en todos sus niveles, ¿no?, pero la educación superior especialmente, eh, para efectos de lograr una verdadera ciudad de derechos, pues es vital, ¿no? Ni más ni menos, me parece a mí, resulta central, porque esa es la manera de articular el derecho a la ciudad. Podemos escribir mucho sobre el derecho a la ciudad, podemos platicar mucho sobre el derecho a la ciudad, pero el derecho a la ciudad es un derecho que tiene que vivirse todos los días, ¿no?, que tiene que ejercerse cotidianamente y sobre cuyos resultados tenemos que hacer una valoración crítica permanente, ¿no? Permanentemente estamos preguntando sobre los efectos que tiene el transporte en nuestra ciudad, sobre los efectos que tiene la violencia, en fin, ¿no? Creo que una ciudad como la nuestra, como esta, la Ciudad de México, ha hecho un esfuerzo realmente importante ya desde hace pues varios sexenios por ir incorporando esta perspectiva de derechos. En otros momentos hicimos aquí de la Ciudad de México la sede de un programa de derechos humanos de la mano del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Se estableció el programa, bueno, por diversas razones supongo que no continúa, la verdad es que no estoy al tanto, pero ese programa era muy útil precisamente para poder articular los esfuerzos de las instancias gubernamentales, la sociedad civil, la academia, en aras de la construcción, pues, de una ciudad que fuese así como la planteaba hace un momento Ernesto, ¿no? Una ciudad donde pudiéramos habitar sin miedo, ¿no? Una ciudad que podamos utilizar, que podamos ocupar, donde podamos producir, donde podamos transformar, gobernar y disfrutar, ¿no? Todas y todos quienes vivimos aquí y quienes pasamos por aquí por la razón que sea, ¿no? Siempre en entornos de justicia, en entornos de inclusión, de seguridad, con una visión de sostenibilidad y desde luego con perspectiva democrática. Una ciudad finalmente que sea garante de una vida digna para todas y todos quienes estamos en ella.
Pues yo con esto concluiría mi intervención y bueno, con mucho gusto eh, estoy aquí por si hay preguntas o comentarios. Muchas gracias. No, al contrario, doctor, primero que nada, los agradecidos somos nosotros, en nombre de la Secretaría de Gobernación del INAFE, de nuestras autoridades. Queremos expresarle nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento al doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la ANUYES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, por habernos impartido este tema, el derecho a la ciudad y la educación. Y en los minutos que nos quedan, amigos, amigas, los invitamos a que nos acompañen con algún mensaje, con alguna pregunta para el doctor. Fíjese, doctor, la verdad es que yo venía un poco reflexionando al escucharlo. Eh, por supuesto, ha sido una exposición sumamente enriquecedora. Eh, yo vinculaba por lo menos tres aspectos que usted de manera muy interesante, muy completa y, por qué no decirlo, muy magistral nos ha documentado. Llevamos ya varias sesiones hablando del derecho a la ciudad y en la primera parte de su exposición usted nos ha hecho un recorrido impecable sobre los aspectos básicos y al decir básicos quiero hablar de fundamentales, de lo que significa el derecho a la ciudad y posteriormente lo ha vinculado con el tema de la educación y todo lo que significa la educación como un proceso transformador y de formación continua de los individuos y de los ciudadanos, en donde el tema de construir ciudadanía, pues es un tema fundamental en el proceso educativo y formar la ciudadanía, formarla no de una manera, digamos, en abstracto, sino en función de todos los valores y principios que usted señalaba y que afortunadamente para los mexicanos pues ya están plasmados en la Constitución. Y el tercer punto, doctor, fíjese, yo me quedaba pensando sobre todo en lo que esto significa para todas las amigas y amigos que nos escuchan. Como comentamos al inicio de la sesión, pues básicamente estamos con un auditorio integrado por amigas y amigos que son responsables del gobierno local y cuando platicamos con ellos siempre les decimos, es que ustedes son el orden de gobierno municipal más cercano a la población y ustedes no son gestores, no son promotores, ustedes son gobernantes en su ámbito territorial y eso significa tomar decisiones, definir, formular, instrumentar y es justamente esa parte la que les da el sentido de autoridad local. Entonces, ¿qué va a hacer una autoridad local frente a situaciones como las que usted nos planteaba? Hay una serie de aspectos, hay una serie de herramientas que están contempladas. Por ejemplo, en nuestro ámbito, el artículo 115 constitucional, pues es una vertiente de lo más relevante, porque el artículo 115 es, digamos, pues el eje que articula todas las definiciones de gobierno local, todas las definiciones de gobierno municipal, y justamente pues declara que es la primera responsabilidad de los municipios la de prestar los servicios públicos, ¿no? Y entonces justamente cómo se van a prestar esos servicios públicos, ¿no? Se tienen que prestar pues con todos los aspectos que ustedes redondeaban, en términos de inclusión, en términos de perspectiva de género, en términos de derechos humanos. Y aquí también hay una contribución de los gobiernos locales a este derecho a la ciudad, que es un tema. Y por supuesto también ya hay una contribución que está en ciernes ahí en la Ley General de Educación, porque ahora la educación también está abriendo vetas, está abriendo caminos a la participación de los gobiernos locales para que puedan impartir educación en diferentes modalidades y servicios educativos. Entonces, aquí hay una serie de aspectos que pueden ser de lo más relevante. Y otro tema que desde mi perspectiva tiene mucho sentido, además del tema de servicios públicos, además de que esto finalmente tiene que orientar las decisiones de las amigas y amigos que nos acompañan como gobernantes de un territorio, pues sin duda alguna también el peso de las ciudades. El peso de las ciudades no está de más señalarlo, ya pues prácticamente dice la ONU que dentro de poco, o si no es que ya,
tres cuartas partes de la población está o estará viviendo en ciudades y pues los amigos y amigas que nos acompañan tienen sus propios procesos urbanos, tienen sus propias ciudades. Usted ejemplificaba mucho con casos que conocemos en demasía, los que habitamos en la Ciudad de México o en los que nacimos aquí por accidente biológico, en fin. Pero sin duda alguna, los amigos y amigas que nos acompañan tienen sus propios procesos urbanos, donde los ejemplos que usted comentaba, sin duda alguna, hacen sentido para ellos. eh, y que entonces quizás alguien se anime a comentarnos algo ahí en el chat. Pero bueno, estos fenómenos no son exclusivos de la Ciudad de México, no son exclusivos de las grandes capitales del país, sino también ya lo estamos viviendo, doctor, en las zonas metropolitanas, que son ya más de 70 según la SEDATU, y también pues de estas ciudades intermedias que estamos viendo cada vez más en nuestro país. Y entonces aquí la reflexión, sin duda alguna, para las autoridades locales que nos acompañan, pues cobra estos sentidos, ¿no? Cobra el sentido del derecho a la ciudad con todo lo que usted nos ha explicado, cobra el sentido con la articulación a formar ciudadanos desde el campo de la educación y cobra sentido en la medida en que, pues al final de cuentas, muchas de las decisiones, y qué bueno que esto ocurra cada vez con más cercanía y más eficacia, pues son decisiones que están en las manos de las autoridades locales que el día de hoy nos están acompañando. Pues sí, en efecto, coincido. Yo creo que uno de los trabajos más difíciles que existen es el de ser alcalde, ¿no? Estar a cargo de un municipio. Las responsabilidades son altísimas y bueno, ahora ya se pueden reelegir. Antes tenían apenas 3 años, pero incluso 6 años son muy pocos para poder hacer todo lo que se tiene que hacer en un municipio, ¿no? Pero esto justamente nos lleva a tener que tomar en consideración la necesidad de la articulación con los gobiernos estatales y con el gobierno federal. Toda esta agenda del derecho a la ciudad, bueno, digamos que tiene como epicentro la ciudad, naturalmente, ¿no? El municipio. Sin embargo, la dimensión es nacional y si me apuran, yo diría es incluso internacional, tiene una dimensión global también, ¿no? El gran desafío aquí es cómo poder articular los esfuerzos a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, precisamente para ir produciendo los cambios con las perspectivas que son requeridas, ¿no? Hay algunas cosas que son posibles a nivel municipal digamos, sin requerir de la articulación con los otros niveles. Por ejemplo, yo creo que se puede con mucho éxito, con muchas posibilidades de éxito, ir generando políticas incluyentes, ¿no? Ir generando políticas de equidad de género, eh, observar la posibilidad de resolver problemas para las personas adultas mayores, ¿no? Por ejemplo, el servicio de transporte público para las personas adultas mayores, eh, eh, pues tiene que cumplir con ciertos requerimientos incluso comportamentales de quienes conducen los vehículos, ¿no? No se pueden arrancar cuando la persona no se sienta todavía, tienen que acercarse a la banqueta lo suficientemente para que puedan las personas subir con seguridad, tienen que tener barandales para facilitar que se trasladen dentro del transporte, en fin, una serie de cosas que sí se pueden hacer a nivel municipal y que no requieren, digamos, de una necesaria vinculación estatal o nacional, ¿no? En otros casos, las políticas pueden ser mucho más complejas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la comunicación, los transportes, las carreteras, las calles, etcétera, pues probablemente eso sí sea un poco más complicado, pero bueno, la idea es que aquí el nivel municipal, el nivel
estatal y el nivel nacional estén articulados en lo que significa este importante derecho finalmente para las y los habitantes de cada región del país, ¿no? Gracias, doctor, muy amable. Fíjense, lo que estamos platicando, tenemos dos comentarios por lo menos. Si alguien tiene algún otro, los invitamos. La arquitecta Paola Enciso de la UNAM, a quien le enviamos un cordial saludo, en su momento comentaba que hablar de inclusión es complicado porque tenemos que partir de aceptar la diferencia, cosa que usted destacaba en su comentario. Y me parece que también este comentario que nos manda Ángel Velarde vía Facebook, bueno, más que comentario es una pregunta, dice Ángel, ¿cómo podríamos unificar la periferia con el centro mediante políticas urbanas para la construcción de una mayor cohesión social y armonía ciudadana? Esa es su pregunta. Y luego hace un comentario. Ya que las periferias son zonas marginadas con un alto grado de inseguridad y crimen, muchas veces inhabitables para ciudadanos foráneos, y hacen del derecho de tránsito pues que se invalide por la misma sociedad, ¿no? Entonces, esos son dos comentarios que tenemos en este momento. Si Gracias. gusta usted intercambiar algo en la materia. Gracias. Tiene la razón la arquitecta Enciso. Es difícil cuando nos hemos habituado precisamente a verlo todo desde la perspectiva de normalidad. Yo en mi trabajo académico he hecho mucho énfasis en un concepto que me parece que es muy ilustrativo, que es el del parámetro de normalidad, ¿no? Que se construyó a lo largo de los siglos XIX y XX, ya en la modernidad, y que dio lugar, digamos, a un modelo ideal, que no necesariamente existe, pero que se volvió en aspiracional, ¿no? Y a partir del cual entonces se define todo lo que es anormal, todo lo que es desviado, todo lo que no se ajusta a esos parámetros. Y gracias a ese proceso, digamos, de categorización, se produjo un gran proceso también histórico de selección, de clasificación de las personas y de exclusión. Yo digo siempre que todo este proceso empieza con la descripción, ¿no? De estas diferencias como negativos, después con la prescripción, que significa colocar, digamos, el parámetro de normalidad, y luego con la proscripción, que significa la prohibición de todos aquellos comportamientos y manifestaciones que no son propias de ese parámetro de normalidad. Afortunadamente ha venido desconstruyéndose ese parámetro precisamente a partir de las propias luchas que las distintas identidades excluidas han tenido, ¿no? Y que han dado lugar no tanto digamos, a la necesidad de apreciar la diferencia, porque la diferencia sigue haciendo referencia a la normalidad, sino a la diversidad, ¿no? A la diversidad. Es decir, poco a poco, y espero que cada vez con más fuerza, tenemos que irnos dando cuenta de que los seres humanos somos entidades diversas, ¿no? Es decir, tenemos un valor propio, cada una y cada uno de nosotros, sin que ese valor valga nada, no tenga que ver nada con la comparación que podemos hacer con alguien más, ¿no? Y justo a eso es a lo que se refieren estos derechos, a la necesidad de no pasar por alto la diversidad y por lo tanto la igualdad de derechos que esa diversidad requiere. Y por el otro lado, bueno, efectivamente, es complicado digamos, la comunicación entre la periferia y el centro si esta comunicación se basa en la dependencia, ¿no? Es decir, si eh, eh, el centro, los centros urbanos, de alguna manera tienen una relación de dependencia con las periferias como espacios de exclusión, ¿no? Como espacios de desecho. Yo he utilizado a propósito la palabra abandono, inclusive, ¿no? Hay una reflexión mucho más seria y más profunda que hace un filósofo francés justamente sobre la palabra abandono,
y él la desconstruye y dice abando, quiere decir poner del otro lado, ¿no? A quienes quedan en esa situación de abandono. Bueno, la periferia así pareciera estar, ¿no? Nosotros colocamos por fuera de lo que importa a toda una gran cantidad de poblaciones que quedan expuestas entonces a todo género de violaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos para resolver eso? Bueno, pues hay que integrar, hay que entender no solamente como límite, ¿no? Lo que hay entre la afuera y el adentro, sino como, en todo caso, más bien una posibilidad de colaboración, ¿no? El último de los componentes del derecho a la ciudad, la vinculación. Ellos dicen la vinculación entre lo rural y lo urbano. Aquí podríamos decir la vinculación entre lo que queda en la periferia y lo que está en el centro debe ser una vinculación horizontal, ¿no? Que permita beneficiarse a ambos lados y minimizar los riesgos que ambos lados producen, ¿no? Y fíjese, doctor, en un último intercambio, ¿no? Nos comentaba la propia arquitecta Paula, pero no sé si esto es justamente lo que usted mencionaba, ¿no? De por qué no pensarlas como independientes, el centro de las periferias. Pero quizás ese último comentario que usted hacía va justamente en esa tesitura, a menos que quisiera usted complementar alguna otra idea, doctor. No, 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 yo espero haya quedado ya claro, digamos. Sí. Pues la verdad es que hemos tenido una sesión de lujo, amigos y amigas, para todos aquellos que nos hayan acompañado el día de hoy. Y como le comentamos, doctor, pues estamos frente a un auditorio que está caracterizado por autoridades locales, municipales de todo el país, que son presidentes municipales, presidentas, síndicos, regidoras, son directoras de servicios públicos, de obras urbanas, de desarrollo social, del DIF, de planeación, de catastro, en fin. Y entonces, siempre hemos pensado nosotros desde INAFED que con ese tipo de diálogos contribuimos a dos aspectos por lo menos, ¿no? Que es siempre el motivo de nuestras sesiones. Uno, el de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y dos, contribuir a la formación profesional y a la capacitación de las autoridades que gobiernan esos territorios, esos espacios urbanos. Y sin duda alguna, pues con esta sesión que forma parte del ciclo de diálogos del derecho a la ciudad, con el tema del derecho a la ciudad y a la educación, esperamos haber contribuido, amigas y amigos, a estos dos propósitos que estamos mencionando. Doctor, de verdad que apreciamos que se haya hecho un espacio en su agenda para poder estar con nosotros el día de hoy. En nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, le queremos expresar nuestro más amplio reconocimiento, doctor. Ha sido un gusto conocerlo y sobre todo escucharlo con el tema el derecho a la ciudad y la educación. Y a todos ustedes, amigos y amigas que nos acompañaron el día de hoy, esperamos que realmente haya sido tan enriquecedor como para nosotros esta sesión. Y como siempre decimos, esperamos que pues la misma haya enriquecido la perspectiva de todos y de todas las personas que el día de hoy nos acompañaron y que también sea pues un insumo fundamental para su concepción de gobierno y para su toma de decisiones en cada uno de los casi 2.500 municipios que integran nuestro país. En nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED, de todo el equipo que hace posible esta transmisión desde el propio instituto, le queremos agradecer al doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de ANUYES, y a todo su gran equipo de trabajo que el día de hoy nos acompañó. Muchas gracias, doctor. Muchas Por gracias a usted. supuesto, a todo el equipo de INAFED que hace posible esta transmisión. Y por supuesto, amigos y amigas, a todos ustedes que también nos cedieron un tiempo de su valiosa agenda allá en los estados y municipios que integran la República Mexicana. Les agradecemos que haya sido una charla de lo más interesante para todos ustedes. Y por supuesto, cuenten ustedes con la información que aquí se presentó. Esta sesión queda grabada en los canales de INAFED para quien la quiera consultar con más cuidado. Por su atención, muchas gracias.
Doctor, nuevamente, muchas gracias a usted y a todos. Hasta luego, muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias.